Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a tocar el tema de las reglas básicas de redacción académica. Mi nombre es Aida Yarira Reyes Escalante y esto es parte del Seminario Metodológico Especializado 1 de la Maestría en Gestión de la Información en Entornos Digitales. La redacción científica es parte de los trabajos académicos. A diferencia de otros textos, busca transmitir conocimientos, ya sea de conceptos, descubrimientos, resultados e ideas de alguna área en específico. Los trabajos académicos tienen su propia estructura de presentación. El fin de los trabajos académicos es que sean claros, coherentes, rigurosos y objetivos. Un trabajo académico es un texto de investigación de forma escrita. Por lo tanto, en estos trabajos de investigación, la redacción académica tiene un peso fundamental, ya que todo el trabajo que realiza el estudiante o el investigador, pues es de forma escrita y por lo tanto la redacción que se utilice es la forma en que cualquier lector va a interpretar, va a leer, va a conocer el trabajo que se realiza y que tiene que ser claro. Por lo tanto, la ortografía se vuelve un factor determinante. Un trabajo con muchos errores ortográficos causa más confusión y desmerita la calidad del trabajo que se está presentando. El primer elemento en la ortografía es la acentuación. Los acentos o tildes que van en las palabras agudas, esdrújulas, sobresdrújulas, acentos diacríticos o enfáticos y en las preguntas. También la puntuación, por ejemplo, los puntos y seguido, punto final, las comas, las mayúsculas, el uso de los signos de interrogación y admiración que deben de ir al inicio y al final de la frase, ¿no? Y las expresiones. Estos puntos se vuelven bien importantes dentro de la idea y del párrafo que se vaya a estar escribiendo. Por lo tanto, es bien importante que cuando ustedes vayan a escribir, siempre utilicen la regla más clara, la más sencillita, que es el sujeto, el verbo y el predicado. Aclarando aquí que un verbo no puede ir separado del sujeto por ninguna coma o algún punto. El sujeto es como el apellido de una persona, va a ir pegado tiene que estar siempre junto con su verbo. O sea, estos dos van inseparables. Y después ya viene el predicado. Normalmente en una oración después del predicado vienen ideas de soporte, o sea, otras ideas que apoyan a su primera frase y que tiene que ser muy clarita, muy sencilla. Entre más simple, sencilla y clara sea cualquier lectura del texto, pues queda clara para cualquier lector. En los textos científicos es recomendable siempre ubicar las ideas de un tema de forma secuencial y coherente. Cuando se leen los textos es importante no estar brincando de un tema a otro sin tener la secuencia, porque el lector son textos con una secuencia muy sencilla y que no podemos estar intercalando ideas que tal vez para el lector sean confusas. También hay que cuidar cuando uno está escribiendo pues el tiempo verbal que se está utilizando para indicar la acción que tiene el sujeto y que a veces se nos complica leer porque empezamos a hablar en el pasado y después lo ponemos en el presente y después estamos en el futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado que en un párrafo el tiempo verbal sea el mismo y que sea coherente, lineal, ¿no? Para no tener o crear confusión. Otro elemento importante es el uso de conectores. Cuando usted está escribiendo un texto científico, siempre va a necesitar
estos conectores para alinear una idea con otro y que le va a permitir transitar, ¿no?, en el texto de una forma como más fluida y que el lector entienda que es parte esta segunda idea de la anterior o están en la misma línea. Por eso el uso de conectores se vuelve muy importante. En los conectores usted puede buscar muchas páginas web dedicadas a los conectores, porque los conectores le dan mucha calidad a un texto. De esta manera, pues el lector, de forma lógica y coherente en todo el texto, logra capturar el sentido y la comprensión. Entonces yo los invito que pueden ustedes utilizar cualquier aplicación o cualquier página que les permita conocer en qué momento y cuándo utilizar ciertos conectores. No siempre se utilizan los mismos conectores para las mismas acciones. Entonces hay que tener muy en claro para qué voy a usar ese conector y en qué momento lo tengo que utilizar. También nos va a servir cuando uno quiere introducir una nueva idea, pues el conector se vuelve el actor principal en ese momento, porque le da un escenario a la otra idea que queremos poner en el texto. También los conectores se colocan al principio de una oración o de un párrafo, porque con ellos se engancha al lector de que siga leyendo las siguientes ideas, porque hay una conexión con la que ya se tiene redactado. El escritor debe tener presente que es importante seleccionar la frase o la palabra, en este caso el conector, de acuerdo a lo que se desea expresar. Esto, miren, a veces uno se engolosina con los conectores y uno quisiera siempre estar usando conectores y a veces usamos el mismo conector, pero hay muchos conectores. Por ejemplo, tenemos aquellos, les voy a enlistar algunos, ¿no? Además, también, asimismo, por añadidura, igualmente, encima, es más aún, incluso hasta para colmo, del mismo modo, agregando a lo anterior, de igual manera, igualmente, de la misma manera, de esa misma línea, de igual forma, por añadidura, más aún. Este listado les permite, esos son conectores aditivos, o sea, quiero añadir otra idea y puedo utilizar un conector que me haga que sea como más lógico y más técnico. También hay otros conectores, por ejemplo, hay aquellos que son de contraste, que expresan relación en contraste entre enunciados. Por ejemplo, vamos a ver algunos, ¿no? Con todo, a pesar de, todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo, aun cuando, a pesar de, pero también tenemos unos conectores que son restrictivos, que expresan posturas contrarias. Por ejemplo, pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, por otra parte, sino, en cambio, al contrario. ¿Por qué se usan estos? Bueno, a veces cuando uno está escribiendo un texto, hay posturas contrarias entre los autores y el escritor. Es importante no siempre tener una línea igual, sino conocer posturas, ¿no? Que le permitan agregar que por otro lado otro autor tiene otra concepción de lo que yo estoy escribiendo y que me ayuda a mí tener un panorama completo. Otros conectores, por ejemplo, aquellos de causa o consecuencia, que establecen la relación entre los enunciados. Por ejemplo, ¿por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que,
Por tanto, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esa razón, entonces resulta que, de manera que, luego, así que, en ese sentido, de tal forma, en efecto, o sea, en otras palabras, por otro lado, por ejemplo, en pocas palabras, que son conectores de consecuencia. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Cuando ustedes van a usar por otro lado, siempre tenemos que tener la conexión, es decir, por un lado se expresa la idea y luego agregar el conector por otro lado. No puede quedar solo el uso del conector por otro lado sin que exista la postura anterior. A veces está uno redactando y se nos va esa parte, entonces a la hora de hacer edición pareciera que omitió la primera parte, entonces hay que tener cuidado cuando uno use los conectores de causa-consecuencia. Otros conectores, por ejemplo, los comparativos, que hacen énfasis en similitudes o puntos de contacto entre los enunciados. Por ejemplo, vamos del mismo modo, igualmente, análogamente, de manera similar, de forma similar, como, así como, más que, menos que, igual que, tal como. Estos se utilizan, como ustedes lo ven, a veces para comparar una idea con otra. Otros conectores, como los reformulativos, estos señalan la reproducción total o parcial de lo escrito en uno o más enunciados anteriores. Por ejemplo, es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, ¿para qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con el propósito de qué? En resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, por ejemplo, así como, por ejemplo, particularmente, específicamente, incidentalmente, para ilustrar conectores de ejemplificación. Mejor dicho, o sea, bueno, que viene a ser conectores de corrección. Correctores ordenadores también se utilizan para indicar las distintas partes de un texto. Por ejemplo, bueno, bien, ante todo, para comenzar, primeramente, en primer lugar, en principio, primero, que son conectores de inicio de un discurso. En fin, por último, sumamente, finalmente, terminando, para resumir, para concluir, al final, en conclusión, para finalizar. Estos son conectores de cierre de un discurso. Por otro lado, o por otra parte, en otro orden de las cosas, a continuación, acto seguido, después, luego, ahora bien, son conectores de transición. Por cierto, a propósito, a todo esto, con respecto a, en lo que respecta a, son conectores de digresión. Hay otros conectores, por ejemplo, los temporales. Refieren a una organización cronológica o una ubicación temporal de lo que se está expresando. Vamos a ver algunos. Después de, después que, luego, desde que, desde entonces, a partir de, antes de, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, inmediatamente, temporalmente, actualmente, cuando, no bien, apenas. Estos otros conectores, existen otros conectores que son los espaciales. Estos ofrecen referencias espaciales o de lugar. Vamos a ver algunos.
al lado, arriba, abajo, a la izquierda, derecha, en medio, en el fondo. Otros conectores adicionales, condicionales, son aquellos que nos permiten tener una condición entre enunciados. Por ejemplo, si, siempre que, en caso que, mientras que, a no ser que, según, con tal que, si, siempre y cuando. Conectores de certeza refuerzan lo que el enunciado es cierto. Por ejemplo, indudablemente, claro, es evidente, en realidad, como nadie ignora, como es conocido por muchos, ciertamente, efectivamente, en verdad, con seguridad y con certeza, realmente. Estos conectores hacen hincapié en lo que se está redactando. Existen otros conectores de finalidad que dejan claro la intención o propósito de un enunciado. Vamos a ver unos ejemplos. A fin, con el fin de, con el propósito de, con la intención de manera que, de tal forma que, de modo que, para y para qué. Todo este material que ustedes vieron en este video, yo les recomiendo que siempre tengan un libro de texto de redacción. Les va a ayudar mucho tener estos textos que a veces cuando uno está escribiendo no le hace mal al estudiante y al investigador utilizar estas recomendaciones muy generales que se tienen a la hora de redactar textos académicos. Yo utilicé 3 referencias para el uso, para esta presentación y para resumir estas ideas muy generales que cuando uno empieza a redactar, pues se vuelven materia de apoyo fundamental y muy recomendable para que usted como estudiante lo pueda utilizar. Ahora, no necesariamente las mismas, también aquí en la materia le estoy dejando libros que van a ser para usted de apoyo y que puede también utilizar mucho material que está en la web abierta que le va a permitir tener una redacción de su texto de una manera más técnica, más fluida y con elementos de mejor calidad. Muchísimas gracias por escuchar.